la casa, decía un recurso, y a un cacharro, pero la pasé muy mal. Al final, por ahí, igual, pero de ahí, creo que se juntó con una flaca y esa flaca le llevó a trabajar a polvos azules.
No te tapes si es que hace calorcito, hijito. No. No, mamita. Abrelita, me muero de calor. No, 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 no. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera clase gratuita que estamos brindando el día de hoy aquí en Accedu. Mi nombre es Leticia Torres y los voy a acompañar durante estas 3 primeras clases gratuitas y también espero poder acompañarlos durante el proceso del diplomado. ¿Sí? Los invito a que puedan silenciar los micrófonos para poder entendernos y también entender la presentación, que es parte importante por el cual todos estamos aquí reunidos. ¿Sí? Nuevamente les doy la bienvenida a quienes se siguen sumando el día de hoy a esta primera clase. En breve voy a estar leyendo un poco. Se me dice que no se me escucha nada. ¿Me logran escuchar? Escriben por favor por chat. Sí, perfecto, genial. Bien, para dar un poco de inicio a esta primera clase gratuita, quiero que puedan conocer acerca de Accedu. ¿Quiénes somos? Sí, nosotros somos un instituto educativo con más de 2 años ya de experiencia y estamos brindando lo que es la formación integral de nuestros diplomados con la mayor alta calidad y más que todo teniendo esta gran herramienta que vienen a ser nuestros maravillosos ponentes con los cuales trabajamos y el día de hoy van a conocer a una de nuestras ponentes muy especiales que tenemos en Accedu, que ya lleva bastante tiempo también compartiendo lo que son sus conocimientos en lo que es el trastorno del espectro autista, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos lo que viene a ser la página de Facebook, en los cuales también les invito a que nos puedan seguir uniéndose. Actualmente somos ya 22,000 seguidores que tenemos, ¿sí? En la misma página pueden ingresar para que puedan visualizarlo. Estamos a poco nada más de poder dar inicio a lo que va a ser nuestros diplomados. Parte de estas 3 clases gratuitas es la introducción a lo que va a ser este maravilloso programa de trastorno del espectro autista que está iniciando los primeros días de enero. Es un horario totalmente único
y lo va a brindar también la ponente que nos acompaña el día de hoy, que es de Psicología Clínica y de la Salud, que también está iniciando los primeros días de enero. Voy a estar igual compartiéndoles la información por WhatsApp y a quienes se comuniquen de manera interna para no saturar mucho también el grupo. Les voy a compartir un poco de lo que es el testimonio de nuestros estudiantes, que hace poquito nada más acaban de terminar una última clausura de lo que viene a ser el trastorno del espectro autista, nuestro último grupo nada más, que ha sido una ceremonia de manera virtual, porque también nosotros lo realizamos de manera presencial. Les comparto aquí para que puedan ver. Para las personitas que tenemos frente, ¿no? Esa era mucha mi preocupación y por eso que tomé la decisión de llevar esta especialización, coordinando con la psicóloga de conocimiento, que ha sido muy enriquecedor, muy interesante con clases, ¿no? Y aprendí mucho de ella. Para mí ha sido una bendición, les tengo que decir, porque he tenido varios minutos en los que he podido observar lo que cada miércoles he ido aprendiendo. Estamos entonces terminando el curso de contexto. Daríamos cierre a nuestra clase del día de hoy. Felicitarlos ante todo. Estamos todos juntos para celebrar su ceremonia de clausura de fin de curso de especialización, que lo han logrado realmente con éxito. Bien, justamente es parte de los testimonios de algunos de nuestros estudiantes que han podido tener la fortuna de poder llevar uno de nuestros cursos durante 8 meses. Sí, es un curso didáctico donde van a aprender, van a capacitarse de la mejor manera y claro, van a tener las herramientas necesarias para poder seguir incrementando sus conocimientos. Voy a leer un poco el chat que veo que están escribiendo, me alegra mucho. Les invito a que puedan abrir sus cámaras para no sentirme que estoy solamente con la Miss en esta sesión. Abran sus cámaras para poder conocerlos, interactuar un poco. Quisiera saber desde qué parte están conectados el día de hoy. Pueden ir escribiéndolo por chat para poder leerles. Wow, se han ido uniendo más estudiantes, excelente. Alison, ¿desde qué parte estás conectada? ¿Desde qué parte del Perú? ¿Desde Piura, Callao? Ica, Lima. Mercedes Lima, Lima. Desde Lince, Huánuco. Ica. Puno. Excelente. San Juan de Miraflores, Trujillo. Cajamarca. Desde Surco, Huancayo, Villa El Salvador. Bienvenidos. Chosica. Santa Anita. Excelente. Callao. Nuevamente Lima. Pucusana. Qué extraordinario que desde distintas partes el día de hoy puedan conectarse a esta clase. Particularmente nosotros hemos impartido conocimientos tanto para padres de familia y también para profesionales. Comas, Huánuco. Sé que cada uno de ustedes está el día de hoy aquí reunidos en esta primera sala, en esta primera clase, justamente por distintos motivos, por los cuales quisiera saber que me escriban un poco en el chat qué les motiva a poder llevar esta primera clase de lo que viene a ser neurodesarrollo. A ver, me pueden ir escribiendo en el WhatsApp qué es lo que les está motivando, de repente un tema profesional, de repente apoyo familiar.
Desde el Agustino, Los Olivos, Jesús María. Apoyo familiar. Apoyar a mi nieta que tiene TEA. Excelente, Sonia. En realidad estás en el lugar indicado para poder darle ese soporte a tu nieta. Soy docente. A ver, quiero poder leerles con esa tranquilidad, conocer más y poder apoyar a mis estudiantes con TEA. Trabajo con niños con TEA. Soy docente y me gustaría ayudar a mis estudiantes y tener más herramientas. Eso es lo principal, tener todas las herramientas necesarias para poder ayudarlos. Tengo mi sobrino con TEA, quiero aprender a poder ejercer. Soy docente de inicial y tengo un niño con TEA. Y qué extraordinario es ver la importancia que ahora, si bien es cierto, está que toma un poco más de fuerza y eso es agradable porque durante mucho tiempo no se ha tomado mucho esto en cuenta y con el tiempo ha ido pasando, ha ido incrementando más casos y es muy importante que todos podamos tener la capacitación necesaria, no necesariamente porque seas profesional. Hay padres de familia que necesitan capacitarse para poder ser soporte para sus niños, abuelos, primos, tías. Muy aparte de ello, los mismos profesionales, los mismos docentes que día a día están la mayor parte del tiempo en las aulas y es parte fundamental de poder capacitarse en esta área y ayudar a los niños, que son prácticamente el futuro de nuestro país. Soy terapeuta y necesito conocer más estrategias. Excelente, Yulisa. Deli, poder ayudar a niños con TEA, por eso tengo que adquirir más conocimientos. Así es fantástico poder escuchar y poder leerles. He tenido hoy día la facilidad de poder contactarme con algunos, escucharlos, tanto por llamada, por audio. Ahorita también nuevamente los estoy leyendo cada una de sus motivaciones que tienen el día de hoy de estar aquí y me parece totalmente extraordinario. No les voy a quitar más tiempo. Sí, porque quiero que puedan ya iniciar con esta clase. Sé que han estado esperando ansiosamente. Sí, quiero invitarlos a cada uno de ustedes que nos puedan seguir tanto por Facebook, por Twitter y no, perdón, Facebook, Instagram y TikTok, sí, como @accedu.oficial. Nosotros somos Conocimiento Constante. Recordarles que hoy día estamos teniendo nuestra primera clase gratuita y el día viernes vamos a tener la segunda clase. Y también el martes 19 estamos finalizando nuestra última clase gratuita. Pueden seguir compartiendo también el enlace que les brindé en el grupo de WhatsApp para que más personas puedan seguir sumándose. Hoy quiero poder presentarles a nuestra gran especialista que va a estar acompañándonos en estas 3 clases gratuitas y también en nuestro diplomado. Ella es la magíster Adela Pasano, ¿sí? Ella es destacada profesionalmente en el ámbito psicológico, ¿no? Cuenta con su maestría en psicología, convención e intervención psicoeducativa en trastorno de neurodesarrollo por parte de la reconocida Universidad Nacional Nacional Mayor de San Marcos. También es psicóloga en mención a lo que es psicología clínica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es terapista también del lenguaje, aprendizaje, modificación de conducta en niños diagnosticados con TEA.
con síndrome de Down, discapacidad intelectual, TDAH, que también es parte de los puntos que se tocan dentro de nuestro diplomado. ¿Sí? Cuenta con diplomado en educación virtual en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, psicóloga y capacitadora del programa de carbón a diamante en el centro especializado en TDAH, correcto, y Asperger Nueva Familia. Actualmente dicta charlas y apoyo emocional a pacientes oncológicos y a sus familiares en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Con ustedes le voy a dar pase a nuestra ponente Adela. Miss Adela, adelante, puede iniciar. ¿Cómo están? Buenas noches. No, todo lo anterior es cierto, a excepción de el trabajo en Nueva Familia. Ya he trabajado en esa institución, pero actualmente ya no estoy laborando allí. Y bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy. Es una sesión que a mí me gusta, en la que a mí me gusta mucho conocer a las personas y también ir tomando nota de sus inquietudes, dado que veo que en varias de las anotaciones, de los comentarios que están colocando aquí en el chat, mencionan que quieren bastantes estrategias, ¿no? A ver, y las estrategias, ¿no? Son herramientas de trabajo, pero no son únicas. Entonces, lo que yo les propongo en el curso, que es un curso de especialización de 8 meses, es brindarles algunas nociones de lo que ustedes pueden ir adecuando a sus propias estrategias, ¿sí? En principio, a mí me gusta siempre ser muy clara con respecto a que un niño con el trastorno del espectro autista no es igual a otro. Si bien es cierto, hay características que son comunes, cada pequeño tiene singularidades que van a hacer que nuestro trabajo justamente sea muy personalizado. Y yo les voy a brindar las estrategias de repente que yo he utilizado, las que a mí me han sido de mayor utilidad. Traeré también seguramente recursos, bibliografía para que ustedes también puedan ir revisando, pero ustedes tienen que ir encontrando también la forma de adecuar esa estrategia, la forma de repente tomar alguna herramienta que les pueda yo alcanzar a lo largo de las clases y utilizarla con el pequeño o con la pequeña o con el adolescente o adulto con el que ustedes van a trabajar, ¿sí? Ya sea un familiar o se trate de un consultante, porque también en el chat he leído que hay profesionales que lo que necesitan es herramientas de trabajo, ¿no? En algunos casos serán familia, en otros casos más bien serán personas que, al igual que yo y que otros profesionales, trabajan con personas que tienen la condición del trastorno del espectro autista. ¿Sí? Bien, eso primero. Vamos a tener 2 charlas más. Las clases son los días martes, así como el día de hoy. Así es que si hoy no terminamos algunos puntos, no se preocupen porque vamos a continuar. Ahora no sé si puedo compartir pantalla. Si Sí, no puedo. le doy el host ahora para que usted pueda compartir pantalla. ¿Ya? Perfecto. Para poder compartir. Usualmente yo hago un material y este material se comparte con las personas que están aquí conectadas. Seguramente la coordinadora Leticia va a comunicarse con ustedes y ya se los enviará, ¿sí? Pero el día de hoy yo quiero en realidad trabajar ideas generales acerca del TEA y de acuerdo con lo que ustedes vayan planteando como interrogantes, porque voy a dar un tiempo para que abran el micro y vayan presentando de repente alguna consulta en particular, me vayan diciendo, ¿sí? Ok, ya puedo compartir. Bien. Perfecto, ok. Lo primero que a mí me interesa
dar como conocimiento básico, o más que dar como, presentarles como algo que ustedes necesitan saber. Yo sé que hay personas que de repente ya lo saben, lo conocen, sobre todo los profesionales, pero me dirijo en este momento más a aquellas personas que de repente dicen, bueno, pero ¿qué cosa es el trastorno del espectro autista? ¿No? ¿Qué cosa es el autismo? ¿No? Es una condición del neurodesarrollo, ¿sí? Y para hablar acerca de neurodesarrollo, tenemos que identificar también qué cosa es neurodesarrollo. Tengo que conocer qué cosa es el neurodesarrollo. Si nosotros nos ponemos a pensar en el desarrollo de una persona, estamos pensando en la evolución o en los cambios que van surgiendo a lo largo del ciclo vital, en donde vamos a ver no solamente variaciones en su organismo, sino también variaciones que tienen que ver, o cambios que tienen que ver con su cognición, con su inteligencia, con las experiencias a las que son expuestas. Todo eso hace que el individuo vaya cambiando, ¿sí? En el caso de cuando hablamos de condiciones de neurodesarrollo, vamos a pensar en aquellos cambios que se van a ir generando a partir de la evolución o el tiempo que va transcurriendo y la maduración del sistema nervioso. Por eso hablamos de neurodesarrollo. Es el desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Y hay algo que caracteriza a las condiciones del neurodesarrollo, y es que comienzan a aparecer los síntomas a muy temprana edad. Las características van a comenzar a aparecer desde muy temprana edad. Entonces uno va observando de repente conducta. Hay niños, por ejemplo, que a los 3 o 4 meses pues no tienen una respuesta social, como por ejemplo el reírse con las personas adultas, el de repente buscar la mirada del adulto, ¿sí? O que quizá no suelen llorar mucho, ¿no? O sea, un bebé muy pequeñito llama la atención, ¿no?, de las personas, de los cuidadores, a través del llanto, ¿sí? A través del llanto manifiesta que de repente tiene hambre, que hay que cambiarlo, que tiene alguna necesidad por cubrir. En el caso de un pequeño que tiene una condición de neurodesarrollo, esto podría no ocurrir. No digo que siempre, pero podría pasar que el niño de repente no llora mucho, no es un niño que se queja si es que pasa mucho tiempo sin cambiarlo, si es que de repente el alimento no se le da en un tiempo. Y tampoco vamos a ver estas reacciones que son características de este contacto o esta interacción que van buscando con las personas adultas, ¿sí? Entonces, por eso es que una de las características generales de las condiciones del neurodesarrollo es que uno va viendo en el comportamiento, en la conducta del niño desde muy pequeñito, a algunas cosas, ¿no?, que nos llaman la atención, ¿sí? Es decir, que si la ponemos en el contexto de voy a comparar esto que estoy observando en este pequeñito y lo que observo en otros pequeños también de su edad, me doy cuenta de que pues es un poquito diferente, ¿sí? Y bueno, a esto que les estoy señalando se le conoce como signos de alerta o signos de alarma, que son justamente estos aspectos que salen un poco de lo común, ¿no? Salen de lo ordinario, de lo que suele ocurrir en pequeños de una determinada edad, ¿sí? Entonces, esto, ¿no?, con el paso del tiempo se va uniendo a otras características
hasta que finalmente ya digamos, las manifestaciones de la condición pues, son mucho más evidentes, ¿no? En el caso del trastorno del espectro autista, ¿sí? Algunas de esas características podría ser, por ejemplo, el que el niño presenta un retraso en el habla. No estoy diciendo que esto ocurra en todos los casos. Digo que en muchos niños ocurre que van a tener un habla que comienza a aparecer de repente a los 2 años, 3 años, incluso hasta un poquito más, 4 años. ¿Sí? Hay un retraso en el habla. En otros casos vamos a ver que no existe un retraso en el habla, que más bien pueden ser niños que tienen un lenguaje muy maduro, muy rebuscado y que se expresan con muchísima claridad, ¿no? Para su corta edad. Y a pesar de ser más bien una característica como contraria a lo que les he dicho hace un momento, es decir, que podemos tener un retraso en el habla, hay niños que también son TEA que presentan esa característica, ¿sí? Porque no todos los TEA son iguales. Hay pequeños que pueden presentar un retraso en el habla y hay otros que más bien pueden tener un lenguaje, repito, muy maduro, utilizan términos rebuscados para la edad y cuando uno los escucha es como si estuviéramos hablando como un viejito atrapado en el cuerpo de un pequeñito, ¿sí? Entonces allí también, esta es otra, ¿no? Es una de las características que podríamos encontrar en una persona TEA. ¿Qué otra característica podríamos encontrar en una persona TEA? El que, por ejemplo, tenga ciertas conductas que las repiten muchas veces, como si fueran un rito, ¿sí? Cada vez que quieren hacer algo. También es muy común que, por ejemplo, cuando son pequeños, seleccionen objetos por color, que coloquen esos objetos en filita, ¿no? Hacen torrecitas, que les llame mucho la atención o que puedan pasar muchos minutos e incluso horas viendo objetos que tengan forma circular o esférica, ¿no? Niños que de repente pueden coger un juguete como un carrito y en vez de jugar con el carrito como usualmente lo hace un pequeño, es decir, trasladándolo de un lugar a otro, ¿sí? Obviamente haciendo que el objeto se mueva, el juguete se mueva, sino que de repente se detienen a ver detalles de ese juguete y se quedan mucho tiempo observando ese detalle. Podría ser de repente el hacer girar las rueditas y mirar cómo es que se mueven esas rueditas, o abrir y cerrar las puertas del carrito, o de repente en una muñeca, ¿no? Estoy pensando que también puede ser otro objeto, el ver el detalle de la etiqueta de la ropa de la muñeca, o sea, fijarse en detalles que no suelen llamar la atención de un pequeño y además quedarse mucho tiempo observando esos detalles, ¿sí? Entonces, allí podríamos tener, ¿no? Algunas de estas características que llaman la atención, que nos hacen pensar que podríamos estar frente a un caso de un niño o una niña que tiene el trastorno del espectro autista. ¿Qué otras características podríamos encontrar también? Podría ser que se trate de un pequeño al que si le cambio de repente de actividad, se frustre mucho, se enoje mucho, ¿sí? Porque les cuesta salir de la rutina que están justamente realizando. Si es que es un niño que de repente al que le gusta mucho el rompecabezas, el niño podría estar mucho tiempo armando rompecabezas y si yo
le retiro el rompecabezas o le pido que hagamos algo distinto, se fastidia, se enoja, ¿no? Y nos puede hacer una rabieta o llegar hasta una pataleta, ¿no? Y digo llegar a una rabieta o una pataleta porque en realidad ahí lo que está manifestando es una característica de su condición. Y esta característica se conoce como inflexibilidad cognitiva, que se traduce en conducta. Es decir, la inflexibilidad de pensamiento, ¿sí?, cognitiva, se va a reflejar en la inflexibilidad de su comportamiento. Entonces, si yo le cambio de repente esta actividad que para él es muy placentera, que conoce y que la repite muchas veces, pues la reacción del pequeño va a ser de repente tirar las cosas, gritar, llorar, ¿no? Y llorar desconsoladamente como si algo muy, muy terrible hubiera pasado, porque realmente lo experimentan así, ¿no? Y parte de la intervención justamente es trabajar sobre estos puntos que les he mencionado. En algunos casos será estimularlos para que puedan hablar, ¿sí? En otros casos será más bien el que, como ya habla, el trabajar en estas habilidades sociales que quizá son justamente las que uno va notando, porque en el caso de un pequeño, por ejemplo, que se expresa de manera muy madura, suele ocurrir que se relaciona mejor con personas adultas, se relaciona mejor con chicos más grandes, y va a tener dificultades para interactuar con niños de su edad. Entonces, si tengo a un pequeño que de repente se expresa muy bien, conoce de muchos temas, tiene 5 o 6 años, vamos a notar que probablemente se vincule mejor con gente adulta, con sus mismos padres, sus cuidadores, con chicos más grandes, ¿no? Niños de repente de 10, 12 años, ¿sí? O de repente un poco menos, pero con los niños de su edad tienen mayor dificultad para interactuar. Entonces, en estos casos, la intervención no va a ser para estimular, o sea, no va a tener como objetivo el estimular el lenguaje, sino más bien va a tener como objetivo el que el niño vaya desarrollando habilidades sociales con sus compañeros, con sus pares, ¿no? Y ahí se puede trabajar de manera individual y también de manera grupal, ¿sí? Y con esto que quiero retratar, que hasta el momento yo he dado algunas de estas características que son las nucleares para justamente estar hablando del trastorno del espectro autista. He tocado el aspecto de la comunicación. El otro aspecto que también he mencionado tiene que ver con esta fijación en ciertas rutinas, en ciertos comportamientos que pueden ser hasta como ritualizados, ¿sí? Que tienen que ver con la inflexibilidad cognitiva, ¿no? Y que, repito, se va a manifestar en la conducta. Y también en otro aspecto que es bien importante, que tiene que ver con la dificultad que se va a evidenciar en muchos niños TEA. Y aquí quiero aclarar que digo muchos niños TEA porque no son iguales todos los pequeños TEA, ¿sí? Y ni todas las personas TEA. En la dificultad que pueden tener cuando se relacionan con otras personas, ¿no? En la mayoría de casos existen muchísimas dificultades para poder, por ejemplo, iniciar una conversación, para poder seguir una conversación, comprender de repente los gestos o aquellos mensajes que están dentro de una conversación y que no son explícitos, es decir, esto que conocemos como el lenguaje que no es literal, ¿no?
Entonces, va a depender de las características de cada chico que vayamos viendo, el que podamos ejecutar un plan de intervención. O sea, la intervención y las herramientas no van a ser las mismas para todos, porque a pesar de que estamos hablando de la misma condición, se trata de un gran espectro. Por eso sí tiene ese nombre, trastorno del espectro autista. Dentro de ese espectro hay una gran variabilidad. Y como hay una gran variabilidad, yo no puedo decir que voy a trabajar con un niño A de la misma forma que voy a trabajar con el niño B y con el adolescente A igual que con el adolescente B, porque primero hay que recabar mucha información acerca de esa persona para tener conocimiento de su caso y poder justamente plantearnos estrategias de trabajo. Logros que sean alcanzables por la familia, logros que puedan ser también alcanzables por los docentes y obviamente por la misma persona que tiene la condición. ¿Sí? A ver, aquí hay algunas preguntitas ya por el chat. Dice, un adolescente que actualmente tiene 15 años, que tiene dificultades para relacionarse con los de su edad. La mamá me comenta que cuando era más pequeño era bien social, como un viejito hasta los 9 años. Le gustaba recitar, cantar. Me comentó un ejemplo que fue cuando lo llevó a una entrevista para el colegio y el director, después de mencionarle todo lo que tiene el colegio, le dijo, ¿te gustaría estar en el colegio? Y él le respondió, sí, ahora le voy a recitar un poema a su colegio. Bien, ok. Fíjense que a veces hay niños TEA que son muy sociables, como por ejemplo el caso que ha descrito una de las personas que está aquí presente, ¿no? Pero cuando el entorno no comprende estas características, se pueden generar reacciones como el ya no querer compartir, el ser tan sociable. Porque un pequeño de repente de 8, de 9 años es mucho más inocente, más ingenuo y puede mostrarse tal y como es. Pero al llegar a la adolescencia, también puede notar que hay una respuesta por parte de sus pares, es decir, sus compañeros. Y esta respuesta puede ser no tan positiva, no tan buena. Y si nosotros notamos que hay una respuesta de esta forma, o sea, que no me están aceptando como soy, se burlan de mí, hacen comentarios sobre cómo de repente yo me río o cómo de repente yo hablo acerca de ciertos temas que me gustan, ¿sí? Entonces, los chicos se van retrayendo y ya no se van mostrando tal y como son. ¿Por qué? Porque se protegen de esa forma, ¿sí? No sabemos más de este caso, pero podría estar pasando eso. Podría estar pasando que este niño que era muy sociable, que era una persona que más bien conectaba mucho ¿no? con personas adultas, por ejemplo, con el director que le dice que iba a hacer un poema, ¿no? para el colegio porque estaba contento seguramente con todo lo que le había hablado el director acerca de la institución educativa, ¿no? Cuando llegue a la adolescencia, a los 11, 12 años, ya note que hay cositas que no van a ser tan bien vistas por sus compañeros o por las personas que están a su alrededor y también cambia de actitud, ¿sí? Ok, aquí también, bueno, dice, hay niños TEA, acá nos pone la compañera, que no logran hablar. Sí, hay niños TEA que no logran hablar. Se les suele decir, ¿no? Niños que son verbales y niños que no son verbales.
hay pequeños que, así como ocurre en otras condiciones del neurodesarrollo, que no logran comunicarse a través del habla, pero que pueden comunicarse a través de un sistema alternativo de comunicación, ¿sí? Que también ese es uno de los temas que tocamos en las sesiones. O sea, el no hablar no significa que no se vaya a comunicar, son dos cosas diferentes. La comunicación es algo más amplio. El habla es una manifestación, ¿no es cierto? O una de las formas en las que yo me puedo comunicar, pero no es la única. Luego acá también nos colocan, los padres lo ven como un niño que es tímido, se frustra. Ah, ok. Acá nos pone también una compañera. Se frustra mucho cuando algo le sale mal. Desde mi punto de vista, vi indicaciones de TEA, indicadores de TEA. Sí. Cuando un niño se frustra constantemente y uno ve que realmente no es una frustración pasajera, o sea, no es algo que uno puede decir, bueno, es un enojo pasajero, sino que realmente se molesta muchísimo, se siente muy mal y le cuesta mucho, ¿no? Repito, cambiar de actividad o consolarse si es que algo no le sale como él estaba esperando, entonces podríamos estar frente a un niño TEA. Y nunca lo han llevado a un psicólogo para informe. Sí, es que allí los papás a veces suelen también notar lo mismo que notan profesores y profesionales, pero cuesta mucho admitir que hay algo que tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, los papás a veces niegan, ¿no? Niegan el que hay algo que se tiene que hacer, ¿no? O lo evitan. Entonces, allí hay que trabajar mucho con los papitos porque ellos, más bien, a pesar de que, ¿no? Esto va a sonar un poquito duro, ellos son los que más bien podrían impedir que avancemos, ¿no? Impedir que avancemos en el trabajo de intervención con los niños. Es bien importante la alianza con la familia, ya se trate de papás o de otras personas que cumplen la función de cuidadores, ¿sí? ¿Cómo sobrellevar cuando un niño TEA le da una crisis y empieza a gritar y a llorar? Allí hay que fijarnos en, primero, qué ocasiona la crisis. Una cosa es una crisis y otra es, de repente, una rabieta o una pataleta porque hay algo que no me están dando en ese momento y yo lo quiero, ¿sí? Entonces hay que ir viendo qué cosa es lo que origina la situación, porque hay pequeñitos, ¿no? Y también personas más grandes que tienen crisis debido a que son más sensibles a ciertos estímulos. Es muy común que los chicos TEA, ¿sí? Y hablo de chicos porque pueden ser pequeños y también pueden ser más grandes, adolescentes, adultos, presenten alteraciones sensoriales, ¿sí? Y en algunos casos van a necesitar de estimulación y en otros casos de estimulación sensorial y en otros casos van a necesitar de una intervención un poco más intensa que es llevada a cabo por especialistas, no se puede llevar a cabo por cualquier profesional, son profesionales del área de movimiento que además tienen una formación específica que es la integración sensorial, ¿sí? Entonces, en esos casos, las crisis ocurren porque es un niño o es una niña o es una persona que tiene dificultades en el procesamiento de la información sensorial. Y allí necesito, ¿no?
En algunos casos se soluciona con estimulación, nada más. Y esto ayuda a regular al pequeño, pero en otros casos sí necesito de un trabajo por parte de un especialista en integración sensorial, ¿no? ¿Quiénes son los especialistas en integración sensorial? Puede ser un terapeuta ocupacional, usualmente son terapeutas ocupacionales, o un fisioterapeuta. En ambos casos tienen que ser profesionales de movimiento o un psicomotricista también que haya hecho una especialización en integración sensorial. No todos los terapeutas ocupacionales, no todos los fisioterapeutas, no todos los psicomotricistas tienen una especialización en integración sensorial, ¿sí? Eso hay que aclararlo. Pero esa es una crisis. Una crisis se diferencia de repente de una pataleta, de una rabieta, porque se trata de un estímulo que no está siendo interpretado, ¿no?, por ese organismo de manera adecuada, ¿no? O sea, hay una alteración en la significación de la información que está dando este estímulo. Por eso es que ustedes pueden ver a niños que, por ejemplo, escuchan un ruido y se tapan los oídos, y si lo escuchan muy fuerte comienzan a llorar, comienzan a gritar, ¿verdad? O de repente les da miedo alguna textura, ¿no? Les tocan algo y se alejan de eso que están tocando. O de repente tienen alguna respuesta frente a ciertos alimentos, ¿no? Y pueden de repente llorar, gritar, como... Esa es una crisis, ¿sí? Esa es una crisis. Una crisis también puede ser cuando están fijando su atención en algo muy particular y yo le cambio esto con algo diferente y el niño siente tal ansiedad que comienza a llorar, grita, ¿verdad? Y pareciera que es una rabieta o una pataleta, pero en realidad tiene que ver con que he alterado algo que para él, ¿no? Para él era su zona de confort, o sea, eso le estaba dando tranquilidad, le estaba dando seguridad, y le estoy cambiando el esquema, el orden, y cambiarle ese esquema, ese orden, le genera mucha ansiedad, y por eso comienza a reaccionar de esa forma, como una crisis, ¿no? Bien, ojalá que esté siendo clara. Igualmente, vamos a tener otras sesiones, ¿sí? Quiero ver un poquito también la hora para poder... A ver, dice, ¿y por qué en ese caso de este adolescente no se notan mucho los criterios TEA? Porque no todos son iguales, ¿ya? Los adolescentes TEA pueden manifestar sus características del trastorno del espectro autista de manera distinta. Recordemos también que hay chicos que no fueron diagnosticados de pequeños. No fueron diagnosticados porque eran un poco más sociables, porque de repente las alteraciones sensoriales eran casi imperceptibles, o de repente con la estimulación que hubo en casa, pues fueron sobrellevando, pero uno sí va notando que tienen ciertas características en su conducta, o sea, hay una conducta que es diferente, sobre todo, ¿no?, en esto de los intereses restringidos. Chicos que de repente son expertos en un tema, ¿no? Yo conocí un adolescente que él tenía muchas ganas era muy sociable. El asunto es que no sabía cómo hacer más amigos, o sea, no sabía cómo llegar a amigos, ¿no? Cómo conversar con estos amigos. Y, y algo que destacaba en él es que de deporte era una enciclopedia, ¿no? Sobre todo, él conocía mucho sobre automovilismo.
Entonces conocía, por ejemplo, los campeonatos de automovilismo, quienes habían ganado las últimas competencias, sabía nombres, o sea, mucha información, ¿sí? Era su interés, un interés restringido, ¿no? También otra chica con la que también Tea, estudiante universitaria, ¿no? Que tenía un interés por no sé cómo se le dice, un, di- podría ser anime, manga, estos dibujos, y recuerdo que sabía muchísimo, o sea, ella tanto que lo compartía con amigos y en alguna oportunidad pues le hicieron un comentario, ¿no? Que era muy, como suelen expresarse ahora los jóvenes, ¿no? Era muy intensa, ¿no? Era muy intensa, ¿por qué? Porque ella expresaba que le gustaba mucho eso, ¿no? Y podía estar hablando de ese mismo tema todo el tiempo. Entonces, digamos que no se trataba de una chica, o en el otro caso también de un chico que tuviera dificultades para poder hablar. Tampoco estamos refiriéndonos a adolescentes que no puedan interactuar con otras personas. Sí lo hacían. La dificultad que tenían más bien era en mantener por un tiempo más o menos prolongado esa interacción. Ahí sí tenían dificultad. Y por eso es que la intervención para cada uno tenía que ser distinta. Ahora se habla mucho acerca de trastorno del espectro autista. Antes no se hablaba mucho. Y también, ¿no? Del TDAH, también se habla un poco más. Aunque el TDAH ahora desde hace ya algunos años ya es mucho más conocido, pero también en su momento la gente pues no decían que era un invento, ¿no? Que era un invento, que eso no existía hasta ahora, ¿no? Hay muchas personas que dicen que el TDAH es un invento, ¿sí? A ver, tengo un niño de 6 años, tiene fijación con los números, sí, van a encontrar así, que tiene fijación en los números, que tiene fijación en las letras, que tiene fijación con algunas canciones, que tiene fijación de repente con un dibujo, ¿sí? Eso es bien común. ¿Eso se puede cambiar o siempre no? Más bien, parte de la intervención, y qué bueno que lo preguntas, Yulisa, o sea, parte de la intervención tiene que ver con la flexibilización de intereses del niño. Porque si no, voy a tener a un pequeño de 6 años que se fija en números y que va creciendo y a los 9 años sigue teniendo el mismo interés. Y a los 15 igual. Entonces, tengo que ayudarlo a que vaya cambiando poco a poco. ¿Sí? Eso forma parte de la intervención. A ver, aquí nos dice, ¿los niños tienen alteración en el sueño? Sí, sí, Edita. Puede haber, o sea, hay niños que no presentan dificultades para dormir, pero es también muy común que los niños TEA, sobre todo cuando son pequeñitos, tengan trastornos de sueño, que puedan estar de repente muchas horas sin dormir, y eso es muy malo. ¿Y por qué digo que es muy malo? Porque a medida que pasan los años, eh, el sueño se reduce en horas. Una persona adulta duerme menos que un niño de 1 año de edad, ¿verdad? ¿Y quiénes son los más dormiloncitos? Los que tienen meses, porque necesitan dormir. O sea, el sueño cumple una función. Y si yo tengo a un pequeño que duerme muy poquitas horas, estoy quitándole esta oportunidad de replantearse cognitivamente muchas cosas, que esas neuronas también trabajen mejor y que esas conexiones, ¿no?, neuronales se establezcan también de una mejor forma. Entonces, el sueño es bien importante y hay que buscar,
¿no?, a un profesional para que nos apoye si es que tengo a un pequeño que tiene un sueño alterado, que puede estar, de repente hay niños que no duermen prácticamente 5 o 6 horas, 3 días. Pues ahí hay un problema. Tenemos que ayudar a ese pequeño a que duerma, ¿sí? Y eso es bien común en niños TEA, alteraciones del sueño. Acá nos pone también nuestra compañera, en ocupacional también puedo trabajar a nivel sensorial. Claro que sí. A ver, la estimulación sensorial puede ser trabajada por un terapeuta ocupacional, por un fisioterapeuta, ¿sí? Puede ser también trabajada por una docente de educación especial, por alguien que esté vinculado al neurodesarrollo. Esto, estimulación sensorial, ¿no? Pero la integración sensorial tiene que ser trabajada por un especialista en movimiento con estudios específicos de integración sensorial. En pocas palabras, no todo terapeuta ocupacional y no todo fisioterapeuta es experto en integración sensorial. ¿Sí? O sea, los llamados a trabajar integración sensorial son profesionales en movimiento, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicomotricista. Pero estos profesionales deben tener además una especialización en integración sensorial. ¿Sí? Yo lo aclaro un poquito más en el curso, ahora les estoy dando como respuestas rápidas porque estoy conociéndolos y también quiero ver por dónde van sus intereses para la siguiente sesión. ¿Qué signos presentan los niños TEA que no podrán hablar? Aparte del retraso, todo lo que hemos mencionado, por ejemplo, los intereses fijos, restringidos, ¿no?, la poca flexibilidad. Si es un niño que no habla, y se va a notar incluso más, ¿sí? Que de repente quiere solamente estar con cierto juguete. Que si de repente salimos de casa y nos vamos a no sé, a la casa de otra persona, ¿no? La casa de un familiar, llora en esa casa, no quiere entrar, ¿no? Hace como una pataleta, pero en realidad no es una pataleta, es eso que nos está mostrando es una crisis, ¿no? Lo estoy cambiando de su zona segura y lo estoy llevando a un sitio que no conoce. No es que un niño, digamos que no esté de repente no pueda sentir temor frente a un lugar diferente, pero se adapta. En el caso de un niño TEA es más difícil esto, ¿sí? Entonces uno va notando. Esto de los intereses restringidos, ¿sí? Se hacen bastante evidentes. ¿También se puede autolesionar cuando se le cambia de actividad? Sí. Puede lesionarse a sí mismo y también puede lesionar a otra persona. O sea, podría ocurrir las dos cosas. Porque el lesionar a otra persona puede ser justamente esta manifestación de frustración, de rabia, ¿no? Me siento impotente, entonces tú me estás cambiando algo, tú me estás haciendo algo diferente y que hacen de repente se fastidian y quieren golpear a esa persona, ¿no? De repente un manotazo, o de repente quieren morder, pero también pueden lesionarse a sí mismos. Se golpean la cabeza, se jalan el cabello, se muerden, o se arañan, o se pellizcan, ¿no? Luego también acá hay otra pregunta, dice, buenas noches, ¿cómo se puede trabajar en el tema de masturbación constante de una persona TEA? Ese niño o esa niña podría masturbarse de diferentes maneras. Podría ser simplemente el que comience a moverse de una forma en su asiento, sin necesidad de tocarse. En otros casos va a tocarse, pero hay que ver también en qué momentos lo hace.
porque esa conducta responde a algo. O sea, no, digamos que, estimado Isaac, si tu pregunta es, ¿cómo puedo eliminar esto? Lo primero que tendríamos que hacer es llevar un registro de en qué momentos aparece esta conducta. Lo primero, para saber a qué se debe esta conducta. Y a partir de eso, recién poder intervenir. ¿Sí? Al estar en un lugar extraño, ¿puede ocurrir la crisis? Sí. Sí. No es algo nuevo, es algo diferente, ¿no? Los niños suelen tener temor y las personas también adultas, ¿no? Pero en el caso de una persona TEA que es mucho más sensible, peor aún. Por eso es que podemos tener, ¿no?, reacciones que realmente uno dice, pero está inconsolable, o sea, no deja de llorar. E incluso cuando los sacamos de ese espacio que les causa de repente ese temor, ¿no?, esa ansiedad, se acuerda y vuelve a llorar, ¿no?, desconsoladamente. Eso puede pasar. También acá nos pone, a un niño de 5 años no le gustan las etiquetas de la ropa, necesita tocar a otro niño, pero a veces lo presiona mucho y no le gusta lavarse el cabello. Ya, aquí lo que están manifestando nuestro compañero, ¿no?, tiene que ver justamente con una dificultad en el procesamiento sensorial. Las etiquetas de la ropa son, con el roce con la piel, ¿cierto?, pueden generar esta respuesta exacerbada, ¿no? Pero si solo es una etiqueta, es que la etiqueta de la ropa puede ser percibida de una manera por nosotros y de una manera distinta por un niño TEA. ¿Sí? Entonces ahí hay que ver. Y además esto, ¿no?, de la presión, la presionar a otros niños, ahí está indicando ya que él está buscando, hay una búsqueda ahí sensorial. Y no le gusta lavarse el cabello, ya, porque probablemente tenga sensibilidades en el cuero cabelludo. ¿Sí? Entonces, como tiene sensibilidad, al lavarse el cabello, se jala de repente de manera involuntaria las hebras del pelo y eso puede estar originando también una respuesta. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a responder aquí otras preguntitas. Acá nos pone, es muy hábil en armar cubos, le compran muchos cubos sus padres, es muy estricto con el gimnasio, su papá lo ve bien porque es bien ordenado y organizado, pero ya en todo momento quiere hacer ejercicio. Ya, aquí eso es interés restringido, ¿no? Allí, qué bueno que sea ordenado, o sea, porque esta es una característica del TEA, ¿no? Que puede ser pero recuerden que si le cambia un poquito ese orden, ya deja de La ser palabra adaptativa, masturbarse es con S con C. ¿sí? Deja de ser adaptativa esta conducta. El orden nos viene bien a todos, pero cuando una persona es muy rígida, ¿sí?, y no, de repente le cambia un poquito ese orden y se desestabiliza, se molesta, se frustra, entonces eso de allí ya no es adaptativo. Entonces hay que trabajar en ello. También nos ponen, sí, como anime, que es lo que estaba comentándoles hace un ratito. A una niña de 5 años que tiene autismo, que no tiene inicios de habla, tampoco balbucear, y tiene dificultades también para atención y concentración y la fijación visual. En este caso, ¿cómo, por dónde se puede iniciar la terapia? Primero, tiene 5 años y no puede hablar, tengo que ayudarla a que se comunique. Y de hecho en la intervención, cuando ya era incluso más pequeñita, esto debió irse trabajando. Pero si no se hizo, hay que darle herramientas a esa pequeña para que pueda comunicarse. ¿Sí? A la par, tengo que ir trabajando también atención, concentración y fijación visual, que esto también, por su edad cronológica, ¿no? No digo que no se pueda hacer,
pero lo ideal siempre es que cuando ya veamos estos casos, empezar desde que son muy pequeñitos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Va a depender de, por ejemplo, qué cosa es lo que le llame la atención, qué motiva a esta niña para trabajar. Yo empezaría por aquellas actividades o aquellos juegos que yo noto que, por los que tiene un poco más de interés. Porque de allí voy jalando, ¿no es cierto?, este interés natural del pequeño para lo que yo quiero hacer después. ¿Sí? Bien. Y vamos a responder, a ver, unas cuantas más. Dice, mi hijo de 4 años tiene mucha fijación por lamer todo lo que encuentra hasta las paredes. Ruth, allí hay que trabajar sensorialmente con tu enano. Allí te está manifestando una alteración sensorial en el sentido del gusto, ¿sí? Por eso es que está probando todo. Lame todo hasta las paredes. Y hay niños que, por ejemplo, les gusta mucho el sabor salado, ¿no? Yo tengo enanos que, por ejemplo, encuentran plastilina a la boca, limpiatipo a la boca, ¿no? ¿Y cuál sería la estrategia adecuada para poder ir cambiando poco a poco la fijación de los niños? Yulisa, eso depende de el objeto con el que, o sea, depende de muchas cosas. ¿Qué objetos son aquellos con los que fijan? ¿Qué edad tiene el niño? También. Hay que ir viendo también qué otras actividades puedo hacer con ese niño. No hay, o sea, no quiero con esto decirte que no hay una respuesta, sino que se tiene que conocer el caso del niño, como para ir planteando cuál es la estrategia adecuada. Porque un pequeño de 5 años no responde igual que un niño de 9, ¿verdad? Y también cuál es el interés en el que está fijando. También eso es importante, ¿no? Y acá, bueno, ya para finalizar, dice, mi niño tiene 3 años y 8 meses, ¿ya? O sea, digamos un poquito más de 3 años y medio, tiene TEA, trastorno del espectro autista, y tiende a pellizcar de la nada. Y le digo, no duele, él se ríe y sigue pellizcando, ya, ahí está jugando él. ¿Qué es lo que debo hacer en este caso? Tiene dificultades para el habla, balbucea algunas palabras, ya. Él está jugando, por lo que comentas, y además de eso está tratando de llamar tu atención. Hay que reconducir ese llamar la atención con otras actividades y también el lenguaje es algo que está gravitando en esta forma de llamar la atención. Porque él ha notado que el pellizcar, que genera dolor, obviamente, es la forma más rápida que obtiene una respuesta por parte de alguien con quien quiere interactuar. Y ya lo sabe. Entonces, cuando él quiere interactuar con una persona, pellizca. ¿Sí? Bien. Ha sido una sesión más para responder y conocerlos. Los invito cordialmente el día viernes para volvernos a reunir y el día martes de la próxima semana que también vamos a tener otra sesión más. Espero volverlos a encontrar y bueno, no me queda nada más que agradecerles por su atención y por su participación el día de hoy. Sé que están bien interesados en el tema, se nota por sus tipos de preguntas, o sea, hay muchas interrogantes que son más de carácter personal, ¿no? Porque tienen de repente un pequeño en casa, puede ser que sea su hijo o de repente algún familiar, y eso, ¿no? Eso me demuestra que hay un genuino interés por aprender herramientas. Así es que sí les voy a ir compartiendo a lo largo del curso y también voy a responder las cosas que puedo responder en una sesión introductoria. Recuerden que cada caso es bien particular.
no es como una fórmula mágica que uno reparte para todos, sino, imagínense, sería mucho más sencillo el trabajo, pero no es de esa forma. Tenemos que ver las características de cada niño y a partir de eso ir viendo qué estrategias me sirven mejor, ¿no? Y también plantearme qué objetivos yo quiero alcanzar con tal niño y con este otro niño, pues los objetivos no serán iguales, ¿sí? Y bueno, les agradezco mucho el tiempo que han depositado el día de hoy, que han estado conectados y espero que de la misma forma nos volvamos a encontrar este viernes, esta semana. ¿Sí? Y bueno, les dejo ahora sí con la coordinadora de esta sesión, con la señorita Leticia. Gracias, Miss. Gracias más bien por la pequeña clase introductoria, ha sido bastante provecho. E incluso para mí que he estado muy atenta escuchando las intervenciones de cada uno de los participantes del día de hoy. Estoy muy contenta por sus intervenciones, las consultas, se ve mucho el tema de interés y como dice la Miss, eh, son diferentes puntos a tratar. Cada pregunta es totalmente distinta. Incluso esta pequeña clase introductoria nos queda muy chiquita para lo que viene a ser el programa. Sé que muchos están con gran interés y mucha expectativa y se los agradezco. Han estado escribiendo de manera interna también de que ya quieren inscribirse en el programa. La misma especialista, que es Miss Adela, es la que va a desarrollar todo el programa completo de 8 módulos. Sí, yo ahorita les voy a compartir el temario también para que puedan ver lo fabuloso que va a ser este gran programa que estamos a poco nada más de iniciar y nuevamente invitarles. El día viernes estamos reencontrándonos en esta segunda sesión, ¿sí? Y el día martes, que sería la última sesión. Eh, el horario es igual, ¿sí? Para los que me han estado escribiendo, si es el mismo horario, va a cambiar. No. El día viernes a las 8:30 de la noche estamos dando inicio a la segunda clase gratuita, ¿sí? Así que espero contar con su participación. Y a ver, veo que están todavía algunas personas conectadas. Y a ver, agradezco a quienes han tenido también la cámara prendida. Sí, para poder verlos. No está con el nombre, pero está con el código del celular, que es Xiaomi. Todo el tiempo de la sesión ha estado encendida la cámara, me parece genial. Es parte sí, de poder también conocerlos. Estamos reencontrándonos el día viernes en esta segunda sesión, los espero. Y en cuanto a los que también me están preguntando si la clase gratuita tiene un certificado, sí, también va a tener un certificado que ya lo he venido compartiendo y ayudando a algunos que ya tienen, su trámite ya está, ¿no? Entonces, no duden también en contactarse para poder ayudarlos. Conmigo y con la Miss Adela es hasta la próxima oportunidad. Sí, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Hasta luego. Cuídense mucho, nos vemos el viernes. Gracias.